A ver, seguimos con amplificadores operacionales. Nos habíamos quedado acá. Tenemos ahora un amplificador inversor, muy simple. En el circuito tiene una resistencia de entrada de 400 kiloohmios, una resistencia de salida de 2K y una ganancia de lazo abierto de 500.000. Suponga que el amplificador operacional está operando en la región lineal. Calcule la ganancia de voltaje V0 a VG del amplificador. Bueno, la idea aquí, como nos dan estos valores, es usar la fórmula exacta y no usar el modelo aproximado. La resistencia de entrada es 400K, que va entre V menos y V más. La resistencia de salida, que va entre V0 y tierra, es 2K. Y la ganancia 500.000, que sería la salida del amplificador operacional V0, por tanto, que está en serie con R0. Y sería A por V más menos V menos. V más está tierra. No podemos suponer que V menos y es aproximadamente V más, porque tenemos que usar la fórmula exacta. Bueno, la fórmula la vimos en el vídeo anterior. V0 entre VG era esto. Y bueno, es cuestión de sustituir los valores. Aquí sustituimos los valores. Luego, como aquí aparece RL, tenemos que hacer RL igual a infinito porque en este no hay carga. Y RF sería este de aquí, 320K. Bueno, si hacemos esto nos da V0 entre VG menos 39,99, o sea, menos 40. Es inversor, por eso es negativo. La parte B. Calcule el valor de V sub n en microvoltios cuando VG es 50 milivoltios. Es decir, este voltaje V negativo. Bueno, trabajamos en el nodo VM negativo, hacemos la ecuación de nodo y nos queda en función de VG y V0. Luego pueden hallar, aquí nos queda V menos en función de VG y V0. Ahora, la queremos en función de VG, sí. ¿Y qué hacemos con V0? Usamos este resultado, el resultado anterior. V0 va a ser VG por menos 40. Ponemos entonces aquí V menos sería igual a VG por aquí V0, perdón, 0,0237 por menos 39,997 nos quedaría esto. Y al final nos queda V menos igual a VG por 0,0077. Pero entonces nos dicen que VG tomemos 50 milivoltios, entonces V menos nos da 385 microvoltios. Entonces fíjense que en este caso V menos sí se aproxima a V más porque V más es 0. Entonces, estamos comparando 385 microvoltios, que serían 0,39 milivoltios contra 0. Entonces sí se aproxima. Y se tiene que aproximar porque A es inmenso, 500.000. La resistencia de entrada es grande, no es muy grande, pero es grande. Y la resistencia de salida, bueno, la resistencia de salida sí se toma alta, de 2 kiloohmios. La parte C nos dice calcule la resistencia vista por la fuente de señal VG, es decir, la resistencia vista por VG entre este punto y tierra. Bueno, como nos piden la resistencia vista entre este punto y tierra, en este caso, como hay fuente de voltaje controlada, usamos el voltaje de prueba, VT, y la corriente de prueba. Nos quedaría entonces la resistencia de 8, V menos, la resistencia de 400 a tierra, la de retroalimentación V0, y aquí tendríamos la resistencia de salida de 2, y la salida de voltaje que sería menos A, V menos, porque V más es 0. Bueno, el resto es igual. Planteamos la ecuación de nodo de V menos, y T
se puede calcular directamente como BT menos B menos entre esto, entre 8. De 10. Bueno, trabajan luego con esta ecuación. Y bueno, hacen el álgebra y al final pueden hallar BT en función de IT. El álgebra es muy sencilla. Y le queda entonces BT entre IT igual a 8000,77 ohmios, 8000 ohmios. Esa es la resistencia vista por BT, por la fuente de señal, que es básicamente esta resistencia, 8K. Fíjense que el hecho de que esto esté prácticamente a tierra y esta corriente sean cero hace que la resistencia vista por la fuente sea esta. Y la parte D nos dicen repita A y C usando un modelo ideal para el amplificador operacional. Bueno, si es ideal, como B más está 0, B menos tiene que estar en 0 y nos queda este modelo simple que plantean las ecuaciones, que es muy fácil, y efectivamente hayan B0 entre BG menos 40, que prácticamente es idéntico a este, y les queda para la resistencia vista por la fuente, vista por acá. Si esto está a 0, esto está a 0, esto es como si fuera un corto. Los 320 quedarían a 0, a tierra, porque R0 sería aproximadamente 0. Y efectivamente la resistencia vista por la fuente sería 8K, porque esto sería un corto, por tanto sería simplemente 8K, que se aproxima a los 8000 y pico que se calcularon aquí, 8000,77. A ver, este es un poquito también de teoría. Tenemos un amplificador operacional inversor con resistencia de entrada, RI, que va entre B menos y B más. Y por supuesto aquí queremos hallar B0 en función de BG o B0 en función de BG. Es parecido al anterior. Tenemos B menos, B más, la resistencia de entrada, la resistencia de salida en serie con la salida, A por B más menos B menos, la carga RL y B0. Bueno, esto es igual que el caso anterior, es básicamente álgebra. Trabajamos con el nodo 1, aquí el nodo 2, la ecuación de nodo, y el nodo B más aquí. Es decir, B más menos B es BG entre RG tiene que ser igual a esta corriente, por tanto tiene que ser igual a B menos BG entre RI más RG. Bueno, de 3 hallamos B más en función de B menos y BG. Luego BG, B más queda en función de BG y B menos. Luego se trabaja con la otra ecuación de nodo, la del nodo 2, para hallar B menos. Aquí hallan B menos y le queda en función de BS y B0. Esto lo pueden seguir, es pura álgebra. Como esto más o menos complicado, siempre traten de simplificar. Ponen B menos por una constante B, más es igual a BG entre esto, más B0 entre RF. Y luego de 6, B menos quedaría multiplicado por una constante C más D, que multiplicaría a B0, más BG, que multiplicaría por esto. O sea, esto es básicamente álgebra, ¿no? Bueno, de 7 hallan B menos en 8 y al final fíjense que pueden hallar B0 en función de BG, RI, R0, RG y las constantes C, B y D, donde B es esto
C sería esto y D sería esto. Bueno, aquí lo habíamos dicho. C sería todo este término. D sería el término que multiplica B0, que sería este. Y el término que multiplica BG, que sería este. ¿Qué es lo interesante acá? Ver los casos límites, porque tenemos B, tenemos C y tenemos D. El caso límite cuando el caso ideal, cuando la resistencia de salida tiende a 0, A tiende a infinito, la resistencia de entrada a infinito y RL infinito. Bueno, trabajan con B, aplican esto y les queda simplemente en función de RS y RF. C le va a quedar en función de A, R0 y RF. Y bueno, B tenemos esto y D quedaría reducido a 1 entre R0. Y C se reduce también a A entre R0 porque cuando A tiende a infinito y R0 tiende a 0, quedaría esto entre esto se va y queda A entre R0. Luego de 10 sustituyen estos nuevos valores aproximados aquí y al final les va a quedar de esta forma. Les va a quedar B0 igual a BG por RF por esto, pero si A tiende a infinito, igual que la resistencia de entrada, solo esto se va, solo queda este término de aquí, que es el resultado, el RF se iría, que es el resultado simplificado para el caso ideal, un resultado esperado. Bueno, seguimos por acá, tenemos otro problema, se ajusta el resistor RF, que este es variable, en el circuito hasta que el amplificador operacional se sature, hay RF en kiloohmios. Bueno, aquí queremos que se sature. De nuevo simplifican esto, tenemos 3, 5, 150, la corriente I que se va por aquí, esto sería corriente 0, esto sería B igual a B más, y por tanto B menos también es B, llamamos B este voltaje, la corriente I iría por acá, este sería B0, y como esto es 6,8, esto sería B0 entre 6,8. Plantean la ecuación del nodo B menos, esta de aquí. Luego tienen el divisor de voltaje por acá de B más, es decir, en función de B, B sería igual a 3 por esta resistencia de 50 entre 150 más 50, esto sería 50. B sería 3/4 de voltio por un simple divisor de voltaje. Voltaje de salida, si usan esta rama, sería B menos IRF. Para operación lineal sabemos que B, que este voltaje, aquí las fuentes son bueno, aquí yo puse, no sé si era 10 o menos 20, pero bueno, yo trabajé con menos 10. Esto es menos 10. Para la operación lineal, sabemos que el voltaje de salida tiene que estar entre menos 10 y 10. Entonces, voltaje de salida con B menos igual a B más igual a B. ¿Qué hacemos aquí? Probamos primero para voltaje de salida de 10 voltios, más o menos 10 voltios. De 1 hayan B0 en función de B y RF. Luego tienen B y RF, entonces despejan RF, sería B0 menos B entre esto. Y nos queda entonces de esta forma RF en función de B0. Luego trabajan con uno de los extremos, 10 voltios. RF nos debería dar 20,56 para que se sature. Pero
para B0 igual a menos 10, la resistencia nos daría negativa y por tanto eso no es válido, pues la RF tiene que ser siempre positivo. Quiere decir que no se puede saturar a menos 10 voltios. Seguimos por acá. Este es de equivalente de Thevenin con amplificadores operacionales. La parte A nos dice encuentra en el circuito equivalente de Thevenin con respecto a las terminales AB, a la salida, para el amplificador operacional de la figura. La señal de C tiene un valor de 150 milivoltios. El amplificador operacional tiene una resistencia interna de 500 kiloohmios y una de salida de 750 y una ganancia de lazo abierto de 50.000. Aquí vamos a trabajar, para ser más exactos, como nos dan A, tenemos la entrada, esta resistencia B menos no la vamos a hacer igual a B más igual a 0, sino que la dejamos. Y aquí tendría la resistencia interna que es de 500K. Tenemos 240 que es la de retroalimentación, la salida a través de A. Tendríamos la resistencia de salida que sería de 0,75K y el voltaje de salida B más, B no es B menos, solo que B más es 0. Bueno, lo primero que vemos que el voltaje entre A y B de Thevenin sería el voltaje de circuito abierto. Y en ese caso nos daría directamente B0. Luego aquí, bueno, la idea es hallar, trabajamos aquí con el nodo B menos, el nodo B0, y al final hallamos B menos en función de B0. Nos da menos 3 por 10 a la menos 3 B0. Y de 4 tenemos que el voltaje de salida va a ser igual a... El voltaje de salida va a ser igual a esto por B menos, menos 0,60. Y así podemos hallar el voltaje de Thevenin. Nos daría menos 59,15. Para la resistencia de Thevenin vista de entre A y B, hacemos lo mismo, ponemos un voltaje de prueba y una corriente de prueba, así que la resistencia de Thevenin va a ser Vt entre IT, la resistencia vista hacia la izquierda. Y bueno, el procedimiento otra vez es el mismo, ¿no? Hay que plantear de nuevo la ecuación en el nodo B menos, nos queda B menos en función de Vt en el nodo Vt. Y luego hallan IT en función de Vt. Hallan IT en función de Vt y B menos, meten B menos aquí y le queda IT en función de Vt y la resistencia va a ser Vt entre IT, le da 0,0822. Eso bueno, tengo que revisarlo, pero creo que esto debería estar en kiloohmios. Debería estar en kiloohmios porque estamos trabajando todo en kiloohmios. Es decir, que sería 82 ohmios. Luego el equivalente de Thevenin sería la resistencia y el voltaje. Luego la parte B nos dice cuál es la resistencia de salida del amplificador inversor. Bueno, sería la resistencia de Thevenin, porque la salida es precisamente AB. ¿Y cuál es la resistencia vista por la fuente BS cuando la carga en las terminales AB es de 150? Si RL es 0,15, 150 ohmios, nos piden la resistencia vista por la fuente. Bueno, tenemos que poner BS y S como voltaje de prueba y corriente de prueba, porque hay una fuente de voltaje controlada por voltaje, y el resto otra vez mismo procedimiento, nodo B, nodo B1, y luego pueden hallar
al final pueden hallar Vm, V menos en función de Bs de 17, y aquí tienen otra ecuación que sería la de Is. Is se puede hallar como Bs menos V menos entre 6, que es esta de aquí, y con esa ecuación hallan Bs en función de Is, y por tanto el Rs, la resistencia vista por la fuente de señales Bs entre Is, 6,029 kiloohmios. Y si trabajan con un amplificador operacional, simplificándolo, como esto estaba a 0, ponemos esto también a 0. Este sería entonces la fuente de señal. La resistencia sería 0, sin carga. Por tanto, el voltaje de Thevenin, que es el voltaje a circuito abierto, R de Thevenin daría aproximadamente 0. Y el voltaje de Thevenin, que sería el voltaje a circuito abierto, sería el voltaje V0 directamente. De hecho, fíjense que esto estaría 0, como esto está a tierra directamente, es un corto, esto estaría 0, entonces la corriente I sería 0. Entonces el voltaje sería de Thevenin visto aquí, sería directamente V0. Bueno, lo dejamos aquí, seguimos en el próximo vídeo.